Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los miércoles paranormales, miércoles de misterio, brujería, fantasmas. Hoy día voy a contar un caso de aquellas cosas que causan mucho dolor. De esas cosas que, a pesar de que pasa el tiempo, con la ayuda de doctores, psiquiatras, no se sanan por completo en el corazón. Hoy día voy a contar la historia de un alguien que le pondremos el nombre de Alejandra. Alejandra es una persona que vive al sur de Chile. Hace muchos años atrás, ella tenía un grupito de amigas que le gustaba esto de la brujería. Alejandra se juntaba con niñas entonces cuya edad fluctuaba en torno a los 13, 14 años. A Alejandra le gustaba utilizar el espejo, utilizar tabla Ouija, utilizar toda clase de artilugio que de alguna manera la pudiese hacer que ella se contacte con los espíritus. Así, ellas tenían sesiones los días martes y viernes, ya que debido a la cultura de aquellas épocas, precisamente los días martes y viernes eran los días en los cuales se podía tener alguna clase de mejor contacto con las entidades espirituales. Un día X llegó a este pueblo del sur una persona de Santiago, una familia de Santiago. Y dentro de ellos había una niña también en torno a los 13, 14 años. Esta niña era muy tímida, pongámosle Joana. A Joana le costó mucho formarse de amistades en este lugar. Y dentro de estas amistades conoció a Alejandra. Alejandra, como niña también, fantaseaba con Joana contándole historias de los espíritus, de que ella podía contactarse con los espíritus, que hablaba con los espíritus, que los espíritus le decían el futuro y lo que iba a venir. Haciendo con esto entonces que Joana cada vez se interesara mucho más en esto. Varias veces Alejandra la invitó para sus sesiones de día martes o de día viernes, sus sesiones de aquelarre, ¿no? Donde se juntaban para hacer toda clase de trabajo espiritual. Joana no quería hacerlo, le daba terror, y a pesar de que le gustaba mucho hablar de estos temas, a pesar de que Joana presionaba a Alejandra para que le cuente de estas historias y le contara lo que ella hacía junto a sus amigas en los viernes y martes, en los días de aquelarre, Joana no quería participar de estas reuniones por el miedo terrible a que le pase algo. Le tenía pánico a los fantasmas y todo esto. Un día X, Alejandra, junto con una de sus amigas, decidieron hacerle una broma muy pesada a Joana. Pero para que la broma resulte como tal, tuvieron que convencer y se dedicaron a convencer a que Joana participe de un aquelarre. Bajo mucha presión y cosas así, lograron hacer que Joana participe en un aquelarre. ¿Y qué es lo que hicieron estas muchachas? Utilizando un tablero que de alguna forma era algo parecido a una tabla Ouija, comenzaron a invocar espíritus.
Pero aquí viene la broma cruel. Utilizando este artilugio semejante a la tabla Ouija, ellas se habían puesto de acuerdo para mover el elemento de que predecía lo que venía. Comenzaron a deletrear el nombre de Joana. Y con este artilugio le hicieron creer a Joana que los espíritus estaban diciendo que ella pronto iba a morir. Entonces, Alejandra, con su amiga con la cual se pusieron de acuerdo para jugarle esta broma a Joana, comenzaron a mover entonces este artilugio de predicción, de tal manera que convencieron a Joana de que los espíritus habían dicho que se le iban a llevar y que ella iba a morir. Bueno, Joana, obvio es que se aterró de miedo, tanto así que le vino como un ataque de epilepsia, cayó al suelo. Entonces Alejandra con la amiga se asustaron, fueron a buscar a los padres de Joana. Obvio es que primero ordenaron todo y partieron a buscar a los padres de Joana. El asunto es que Joana fue a parar al hospital. Dentro de todo esto, los padres le preguntaron a Alejandra y a la amiga de Alejandra si ellas le habían dado de beber algo a Joana y qué hicieron con Joana. Alejandra con su amiga le dijeron que nada, que estaban hablando de historias de espíritus. Bueno, a todo esto, a Joana en el hospital no le encontraban nada. Se le hizo toda clase de tratamiento y de acuerdo a los médicos, aparentemente Joana había, como quien dice, Joana había caído en una suerte de descontrol emocional. Joana había caído en una situación de desesperación total y a raíz de lo mismo se le provocó una suerte como, ¿cómo decirlo? Como en una suerte de shock mental que hizo que Joana quedara como una suerte de vegetal, como en una suerte de un coma. Así que los doctores le hicieron toda clase de pruebas a Joana, viendo si tenía algún tipo de diabetes, algún tipo de problema de presión, algo que justificara que una niña tan pequeña tuviera un coma, estuviera en coma, totalmente inerte, como muerta. A todo esto, Alejandra con sus amigas cayeron presas del pánico porque ellas sabían que le habían hecho una broma a Joana. Alejandra se sentía extraordinariamente culpable y querían contarle esto a los papás de Joana, pero le daba un tremendo miedo. Un miedo al castigo. Y aparte de eso, el sentimiento de culpa era gigante. Por lo tanto, Alejandra decidió quedarse callada con su amiga. Eso sí, estaban pendientes de preguntar una y otra vez cómo estaba Joana. Joana no se recuperaba. Así se le hicieron muchas clases de tratamientos.
hasta que un día X, Joana despertó, pero a gritos que cayeron prácticamente en gritos del tipo loco o desquiciado. Llamaba a Alejandra y a las amigas. Joana no quería hablar con los papás. Se enfocó en sus gritos en llamar a Alejandra y a las amigas. Alejandra entonces partió, junto con las amigas y los padres, por supuesto, a ver a Joana al hospital. Joana pidió quedarse sola con ellos. Y cuando estaban con Joana, dice Alejandra que Joana las queda mirando a todas y les dice: ahora les tocará a ustedes. Toma fuertemente a Alejandra y mientras Alejandra grita entre los médicos y Joana suelta a Alejandra y cae. Es decir, vuelve a perder la noción. A todo esto, Alejandra sintió como que el corazón se le iba a escapar de su cuerpo. Sus amigas entraron en pánico mientras Joana estaba como muerta. Los doctores inmediatamente comenzaron a ver qué pasaba con Joana. Lamentablemente, si bien es cierto, Joana entró en coma, en ese momento no alcanzó a durar ni siquiera 10 minutos viva, porque antes de que Alejandra y las amigas dejaran la habitación, producto de los gritos del doctor diciendo despejen el área, Joana muere. Alejandra, por lo tanto, sale con las amigas de aquel lugar. Dice que perdió la noción de todo y despierta en un hospital, amarrada, sedada. Las amigas dicen que ella comenzó a gritar como loca. La familia también cuenta lo mismo y que empieza a gritar en mi culpa y empieza a agredirse, a maltratarse. Por eso la llevaron al hospital y la amarraron. Alejandra cuenta una y otra vez que no se atrevió a decirle a los padres que ella le había dicho en esta oscura y sádica broma a Joana que ella se iba a morir. A todo esto, los médicos no encontraron una razón lógica, una razón sólida del por qué Joana murió. Yo creo saber por qué Joana murió. Joana murió no porque un espíritu la haya matado. Joana murió porque el impacto, el shock mental de creer que estaba condenada a muerte porque un espíritu lo dijo, fue tan fuerte en su mente, en su esencia, en su corazón, que su mente lo hizo real. La psiquis de la propia Joana fue quien le causó la muerte, debido al impacto de sentirse agobiada, convencida de que los espíritus se la iban a llevar. Es decir, la propia Joana fue quien creó su muerte.
le tuvo tanta fe a lo que Alejandra dijo, creyó tanto en lo que Alejandra con la amiga dijeron, que lo hizo verdad, lo hizo real. La mente es capaz de hacer real todo aquello en lo que cree. Y la mente de Joana la llevó a la muerte, porque la mente de ella así debía ser. Por otra parte, Alejandra no pudo hasta el día de hoy y no ha podido borrarse el rostro de Joana, que le dijo que también se la iba a llevar a ellas. Alejandra repite en su mente una y otra vez que ella es la culpable. Ella y sus amigas guardaron hasta el día de hoy el secreto, ya que instadas por mí, les hice ver que ellos tenían que hablar. Y también le hice ver que ellas no eran las culpables, porque fue la broma de una adolescente, de una niña incapaz de medir las consecuencias. También les hice que hablaran con un sacerdote para que encuentren paz espiritual. Alejandra en la actualidad sigue mal. Alejandra en la actualidad sigue viendo de vez en cuando a Joana. Y es ahí cuando ella cae en ataques de histeria, de locura total. Y por eso, de vez en cuando, va a parar al psiquiátrico. Esperando que ustedes jamás jueguen con la muerte. Que compartan este video programa, se suscriban al canal y activen la campanita. Se despide Marco Antonio.